Aquí escuchamos un caso de Santa Marta. Unos vecinos reportaron que el dueño del edificio estaba haciendo un muelle privado. Aquí habló el señor dueño del muelle y dijo que lo estaba reconstruyendo, pero independientemente es que había una orden, Alberto, de la autoridad de no hacerlo. No tenía el permiso, no se podía hacer. A pesar de eso, lo continuaron haciendo. Después de la denuncia, entonces, ya el señor dueño del edificio, bueno, ahí vive una cantidad de gente, ante la denuncia de sus propios vecinos, decidió hacerle caso a las autoridades y detener la obra. Pero duró poquito, Alberto. A ver si este año dejamos de hacer lo que nos da la gana y respetamos a las autoridades. En cualquier momento, a la hora menos pensada, volvió la obra a Santa Marta, Alberto. Volvió la obra. Y se pasaron por la faja la Capitanía de Puerto, la autoridad, la alcaldía, todo. No puede ser. Y Marcela, tengo entendido que ahí siguen, ¿no? Pues Julio, esas son las denuncias que hemos venido recibiendo los últimos días insistentemente por parte de residentes del sector del Rodadero, quienes aseguran que las obras siguen, pero además las están haciendo aparentemente de forma clandestina. Nos han enviado videos y fotografías de obreros trabajando en las noches. Esto, pues, por supuesto, tiene muy preocupados a los habitantes de esta región de Santa Marta, de esta zona de Santa Marta, y para hablar del tema, pues, justamente hemos llamado a uno de sus denunciantes, don Julio Acosta, residente del Rodadero. Don Julio, buenos días, gracias por atendernos y cuéntenos qué es lo que está pasando. ¿Cómo así que ahora los obreros, después de que había dicho el dueño de esa idea, digámoslo así, que suspendían los trabajos, ahora en las noches clandestinamente están construyendo? Muy buenos días, Julio, para ti y para toda la mesa de trabajo, muy agradecido por el espacio que nos brindan. Efectivamente, ni tan clandestinamente, porque efectivamente ya vemos un movimiento irregular, un uso turístico complejo, permanente de esa estructura, cuando, de acuerdo a lo que respondió en su momento el capitán de puerto, no existe siquiera radicado un trámite de permiso de concesión que se requiere para que un privado pueda hacer uso y explotar comercialmente un bien de uso público, porque ese bien nos pertenece a todos nosotros, a todos los habitantes del Rodadero. Se han tejido alrededor de esa estructura una telaraña de mentiras, que eso era un muelle. Eso no fue un muelle, Julio, eso sencillamente fue un espolón que se hizo en las fechas en que vino la draga china para coadyuvar a disminuir el erosionamiento costero. Con mucha sorpresa nosotros los vecinos vemos cómo truncan nuestros derechos hoy cuando vamos a montarnos el muelle, a lanzarnos, y nos dicen que no nos podemos tirar porque eso es una zona náutica, una zona de motonaves. Vimos por sorpresa cómo se coloca un cerramiento y una restricción al uso de las playas con unas boyas delimitantes donde marcan y que una supuesta área de bañistas y un área de motonaves, cuando eso nunca ha existido en ese sector y ese siempre ha sido un sector de bañistas. Todo eso, lo más preocupante, Julio, es que si no fuera por sus micrófonos y por la gran labor periodística que adelantan ustedes, ya tuviéramos ahí no sé qué armatroste armado, porque ha sido con la complacencia de las autoridades, porque hemos sido nosotros los propietarios los que hemos iniciado las acciones, porque las autoridades se han hecho los de la vista gorda, y con eso llamo la atención del capitán de puerto, porque diariamente sus subalternos y sus naves pasan a hacer control y se dan cuenta de la operación turística. Sí, señora. Sí, justamente vamos a detenernos en ese punto y por eso le pido que permanezca en la línea, porque el capitán de puerto de Santa Marta, el capitán César Grisales, también nos acompaña a esta hora y es importante que él nos dé varias respuestas. Capitán, buenos días, gracias por atendernos. Y pues, ¿qué responde usted? ¿Dónde está la autoridad? ¿Cómo así que no se puede construir y que dice, según este habitante del Rodadero, que pasan incluso personas haciendo operativos y demás y vigilancia y no detienen esa obra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la autoridad? Marcela, buenos días a la mesa de trabajo. La autoridad marítima, a través de la Capitanía de Puerto, ha realizado diferentes inspecciones, rondas. Muestra de ello, además, ha sido el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio número 1403-2024-09 del mes de diciembre, en el cual la Capitanía de Puerto hace una apertura de este procedimiento administrativo sancionatorio,
toda vez que recibimos la información de estas denuncias que se están realizando, de esta acomodación o como lo puedan llamar, de ese muelle. Esto es un embarcadero que se construyó hace muchísimos años de manera ilegal, no ha estado legalmente constituido, es decir, no se ha hecho un trámite de concesión al respecto. Posterior a esto, hemos estado efectuando diferentes rondas aleatorias. Es de tener en cuenta que el mes de diciembre y el mes de enero es una época de turistas donde hay una gran cantidad de bañistas y de personal que asiste a las playas aquí en Santa Marta. Hemos enfocado nuestros principales esfuerzos al control de estas embarcaciones y a velar por la seguridad marítima en el mar y pues obviamente el cuidado de los bienes de uso público. Sí. Por ello, la última inspección que pasamos estuvo de hecho este fin de semana, toda vez que recibimos una denuncia de que estaban nuevamente abordando turistas por este sector. Allí fue un oficial el cual verificó que no estuvieran haciendo este embarque de personas. Ya lo habían realizado, ¿sí? Sí, pero lo que denuncian los vecinos y don Julio, que está en la línea con nosotros, es que los trabajos pues han continuado, algunos de manera escondida, otros ni siquiera, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué, si hay un proceso abierto precisamente por falta de licencia, por no cumplir con los requisitos, por ser abiertamente ilegal esa obra, esa construcción allí, pues esto sigue ocurriendo y nos quedamos en el trámite, en el proceso? Estamos abriendo una indagación para saber qué hacer ahora y a quién sancionamos. ¿Por qué? Lamentablemente, como lo mencionaron al inicio, estas actuaciones de manera ilegal la hacen en la noche. Hemos solicitado al alcalde distrital tomar todas las acciones preventivas y correctivas con el fin de evitar que se siga realizando esta actividad. De recordar que en la ley 1801 del 2016, en el Código de Policía, están las atribuciones del alcalde y de la Policía Nacional realizar esta restitución y ayudar o coayudar en la protección de los bienes de uso público. Entonces, tratamos de hacer nuestro mejor trabajo durante el día, pero pues realmente en las horas de la noche es complejo poder evitar, toda vez que pues no tenemos todos los recursos para poder estar allá 24 horas haciendo permanente presencia. Cada vez que recibimos una denuncia, vamos con nuestros inspectores y verificamos que no se adelanten más estas obras. Claro, pero general, verificar no es lo mismo que tomar acciones. Ustedes ya, aunque se ha interpelado a alguien o detenido, si sea de manera temporal, alguno de los que está desarrollando la obra, o es que sencillamente ustedes nunca han llegado cuando están haciendo alguna intervención a ese muelle que es completamente ilegal? Sí, la primera denuncia que recibimos, llegamos de manera oportuna. Allá habían unas personas las cuales pues indagamos, verificamos quiénes eran y ahí logramos establecer quién podía ser el responsable de esta obra. Posteriormente las otras denuncias han sido, no han logrado, digamos, en su momento, cuando hemos ido, ya las personas se han ido y no han... Capitán. No las he podido atacar en su momento cuando han sido denunciadas. Sí, capitán, permítame un momento en línea porque esto también merece que los responsables den una explicación de por qué se están pasando la ley por la faja y por qué están construyendo cuando usted, que es la autoridad, nos dice que esto no está permitido. Y por eso voy a saludar a don Jorge Lastra. Él es el representante legal del Centro de Vida Marino. Con él habíamos conversado también hace algunas semanas. Don Jorge, buenos días. ¿Y qué responde usted? ¿Cómo así que no tienen autorización para hacer esta obra que todo pinta es ilegal y aún así están construyen de noche e incluso se saltan los controles de las autoridades? Marcela, muy buenos días, ¿cómo estás? Y todo el equipo de trabajo, al capitán y a todos los oyentes. Marcela, primero es una cierta desinformación porque obviamente la ley faculta a la DIMAR para tener ciertas atribuciones sobre ciertos espacios públicos, pero es la alcaldía distrital la que tiene el control. Y en este momento nosotros hicimos todos los estudios, todos los temas
jurídicos y está presentado ante la Corporación Autónoma del Magdalena el trámite de permiso de uso de cauce, que te sugiero lo investiguen antes de hacer acusaciones. Y segundo, es que los residentes hicieron uso de sus atribuciones constitucionales, que eso no lo cuentan, porque obviamente no les conviene, en donde el juez constitucional le negó cualquier derecho o cualquier derecho constitucional que nos pertenece a todos, porque atribuyeron además de eso 3 o 4 derechos que en ningún momento le dieron la razón y le dijeron cuáles son los medios expeditos para proteger la obra. Me parece que es algo irresponsable de parte de la prensa, digamos. Pero, don Jorge, usted no está escuchando, usted estaba en línea y usted no ha escuchado lo que estaba diciendo el capitán de Puerto, que es la autoridad justamente ahí. Por eso te estoy diciendo, la autoridad, y como dice el capitán, y le doy la razón, en ese momento la autoridad es la alcaldía distrital. Ahora, déjame hablar porque el espacio se lo concedí a todos. Quiero decir públicamente y abiertamente que Santa Marta no tiene infraestructura turística para recibir a los turistas, y nosotros somos un distrito especial, somos un distrito turístico, cultural e histórico, y estamos pasando pena frente a los turistas que llegan de la tercera y segunda edad, nosotros recibiendo turistas y tirándolos como si fueran sacos de papa a la playa, porque definitivamente no hablamos de eso y nos ponemos realmente la mano considerando si queremos que Colombia avance o la ciudad avance. Por favor, les sugiero primero que investiguen. Nadie está en contra, pero nadie está en contra del avance, del progreso, que se trate bien a los turistas. Lo que pasa es que lo que aquí se está cuestionando es que Alberto, tenga o no permiso, que tenga o no. Tú has venido a Santa Marta y te has lanzado de una lancha a la playa. Creería que con tu edad no lo vas a lograr y terminarías con la rodilla rota. Entonces yo le sugiero a la prensa y de todos modos a las autoridades y de modo nacional que miremos a Santa Marta como un núcleo de turismo. Abogado, en la última entrevista que tuvimos con usted. Juan Pablo, ahora la culpa va a ser de Alberto, ¿yo? Sí, no, es que es un irrespeto permanente. Pero abogado Jorge, mire, en la última entrevista que tuvimos, usted reconoció en su última pregunta, o en su última respuesta más bien, que no tenía a la fecha permiso alguno de parte de la Capitanía de Puerto para adelantar la obra. ¿Hoy lo tiene? No lo tenía, pero hoy tengo todos los radicados y todo dentro. No, es que un radicado, abogado, no es un permiso. Abogado, y el fallo usted es abogado. Donde me da la razón. Abogado, usted es abogado. Yo soy abogado. Un radicado no es un permiso. Por eso le digo, ¿o sí? Y tengo el fallo del juez constitucional donde me da la razón a mí. Donde realmente me da la razón a mí. ¿Le da la razón o le da un permiso? Es que un permiso no lo da un juez constitucional. ¿Ya tiene el permiso, abogado? Bueno, el juez constitucional dio la palabra. Pues dediquémonos a lo que le compete a las autoridades. Hagamos todo por la vía legal, que es lo que le sugiero. Pero si es tan legal, ¿por qué están construyendo de noche, por ejemplo? ¿Y por qué cuando van los operativos de la autoridad ustedes se retiran? Es imposible llevar clandestinismo donde hay 400 ventanas mirando para el mismo lugar. Es imposible. Y eso es un muelle, como lo dice el capitán, está construido hace 50 años. Y es mentira que la draga china lo usó como para detener la arena. Totalmente falso, porque eso es algo que estaba construido antes que llegara la draga china a Santa Marta. Entonces están creando una desinformación que no entendemos por qué lo están haciendo. Abogado, no desinformemos. Respóndame, ¿tiene el permiso, sí o no? ¿Permiso de construcción o permiso de reparación del muelle? ¿Sí o no? Están radicados ahora mismo. Y nosotros, como le digo, no estamos construyendo. ¿Radicado es un permiso, abogado? Bueno, depende cómo lo quiera ver usted. Yo lo veo de esa manera. Y si de pronto estoy fallando en ¿depende de qué? Estudio, pues, depende de qué, abogado. Pues, por eso, depende de que son las autoridades y los jueces constitucionales, los jueces, los que tienen la facultad para decirnos cómo se deben hacer las cosas, no los vecinos y no la prensa nacional. Y menos los permisos de construcción los otorgan los jueces. Lo que nosotros estamos buscando es bienestar común, es decir, recibimos turistas que los estamos tratando mal, solamente porque el señor Julio se le ocurre decir que eso es algo que construyó la draga china, que es el vecino. Abogado, hasta ahora ¿los eso permisos de construcción los otorgan los jueces? Abogado, ¿los permisos de construcción los otorgan los jueces?
Bueno, está el fallo del juez constitucional diciendo que no hay razón por la que detener la obra y que hagan pues las denuncias pertinentes. Yo no creo que nadie vaya aquí no hay ningún tipo de clandestinismo. El trasfondo del asunto es que y por eso estamos apareciendo. Las normas y las leyes, y usted como abogado debe saber lo que existen, es para cumplirlas, porque si no, cualquiera puede hacer lo que se le da la gana. ¿Y dónde queda pues el respeto a la ley, a la autoridad? Es decir, usted como abogado tiene que saber eso. Claro, eso lo sabe y entonces si no tienen el permiso, si no duras penas la intención de que se los den en un radicado y en un fallo que les da la razón, pero no tienen el permiso, ¿por qué insisten en seguir haciéndolo? Porque nosotros no pensamos nunca, Alberto, que nuestra situación se fuera a presentar de esta manera. Nosotros estamos recibiendo por lo menos, no sé, póngale que por hora unos 40, 70 adultos mayores. Por favor, nosotros no podemos exponer a los adultos mayores, a las señoras embarazadas, simplemente por un capricho que realmente es un capricho. Nosotros estamos buscando el bienestar común. Le apuesto que yo tutelo y enseguida el juez constitucional sí me va a conceder los derechos a mí, porque es que yo no estoy hablando de derechos de cualquiera, estoy hablando de los derechos de las terceras personas y del libre tránsito. Es por eso que ustedes deberían ver qué es lo que están realmente defendiendo, abogado, y qué es lo que realmente están hablando. Claro, pero es que a mí me sorprende es la evolución que ha tenido este muelle, porque la vez anterior en que conversamos, usted nos contó que este muelle, permítame, abogado, por favor, permítame, usted nos había explicado que este muelle se estaba mejorando o recuperando por cuenta de su patrón del Centro de Vida Marino, que necesitaba este muelle para moverse más rápidamente por la bahía de Santa Marta porque hay muchos trancones. Y ahora el muelle evolucionó a un espacio para recibir a personas de la tercera edad. ¿En qué momento se dio esta sorprendente evolución de la necesidad del muelle para la ciudad de Santa Marta? ¿Aló? Lo escuchamos, abogado. Don Jorge, vamos a intentar restablecer, pero mientras tanto es importante preguntarle al capitán de puerto, pues porque quedamos un poco sorprendidos con la versión del señor Jorge Lastra, y por eso quiero preguntarle, capitán, aquí dicen ellos, los que están detrás de la obra, que tienen un radicado, que con ese radicado pues pueden seguir construyendo, pese a que usted, como nos ha dicho, pues eso no tendría los permisos, y esto parece evidente, pero ¿qué hacer entonces? ¿Pueden seguir construyendo con ese radicado, o a ustedes les toca definitivamente tomar partida e intervenir para ponerle orden a esta situación que ya está bastante salida de control? Efectivamente, Marcela, ellos no han radicado ante la Capitanía de Puerto el trámite de concesión, que es en este caso es el necesario para poder hacer uso de esta construcción que está de manera ilegal. No ha sido radicada ante esta Capitanía en ningún proceso hasta el momento. Mire, volvemos con el abogado Jorge Lastra. Le estaba preguntando, abogado, ¿en qué momento evolucionó el uso del muelle que ustedes están haciendo o que están recuperando de transportar a su jefe del Centro de Vida Marino, que necesitaba utilizar una embarcación para saltarse los trancones de Santa Marta, que fue lo que usted nos dio como argumento en la ocasión anterior que conversamos, para convertirse en un espacio para recibir a personas de la tercera edad? Porque eso usted no nos lo dijo en la anterior conversación. Nunca habla usted de personas de la tercera edad. Alberto, qué pena, se pierde la señal porque voy en carretera, pero te comento, así como lo uso yo, lo puede usar tú, lo puede usar otra persona, pues estamos hablando de la seguridad marítima integral. Por favor, quiero lo veas desde ese aspecto. Te invito a que vengas a Santa Marta y que no cojas el transporte de la Marina Internacional, sino el que usa el turista común, que es el embarcadero del Muelle Norte, que es el único embarcadero del Distrito Especial Turístico de Santa Marta. Santa Marta necesita infraestructura, y si nosotros esperamos un proceso de concesión duramos 3 o 4 años. Pero si la ley dice que tienen que esperarlo, pues se espera, don Jorge, es que eso no es al criterio de ustedes, ya hay un procedimiento que está arreglado. Pregunta, Marcela, ¿tú sabes cuántos siniestros se presentan en una temporada alta y cuántos ahogados? Pero esa no puede ser su respuesta. Es que estoy de acuerdo con usted, y por supuesto nadie se va a oponer a que se dé una solución a una problemática como esa, pero hay unos caminos legales. Eso usted no lo puede hacer de forma arbitraria porque es que usted cree que así es. ¿Para qué están entonces las autoridades ante las cuales usted pide un permiso?
nadie está buscando llevar la arbitrariedad. Por eso la legislación de uso de espacios públicos, y gracias a nuestros buenos senadores, lograron crear un permiso que se llama permiso de uso temporal. Como le decía, las tres autoridades, DIMAR, la autoridad ambiental, que dijo que no había ningún daño como habían especulado, porque simplemente estábamos haciendo retoques de una infraestructura ya existente, y la alcaldía distrital nos puede conceder por un año un uso temporal, y así nosotros tendríamos espacio para poder hacer el proceso de concesión. Pero lo cierto, don Jorge, es que ustedes hoy no tienen ese permiso, y por eso permítame, porque la verdad sí es bastante vergonzoso lo que estamos escuchando, y quisiera que el capitán Grisales, quien nos ha dicho insistentemente como autoridad que esa obra que ustedes están haciendo es ilegal, nos cuente cuál es la siguiente instancia. Ellos dicen que tienen fallos a su favor y demás, pero ustedes como autoridad, ¿qué herramientas tienen? ¿Cuál va a ser el paso a seguir? ¿Qué van a hacer para ponerle orden a esta situación? Esto, la verdad, no puede estar pasando a las narices de las autoridades. Con la apertura del procedimiento administrativo, y al final tendría que darse un dictamen. Asimismo, he oficiado al alcalde, como lo mencioné, quien es el que tiene que tomar la acción preventiva. Es el alcalde, junto con Policía Nacional, que debe hacer la restitución del bien de uso público y tomar la acción pertinente. Pues es el debate, seguiremos atentos a lo que está ocurriendo allí en el sector del Rodadero en Santa Marta y a las respuestas que tendrán que dar las autoridades también desde la administración distrital. A nuestros invitados les agradecemos por haber estado esta mañana en los micrófonos de La Doble. Bueno, pero Marcela, conclusión, el señor hace lo que se le da la gana. Una jurisprudencia. Él cree que la autoridad le dará la razón a él. Él está dispuesto a meter una tutela. En fin. Tiene un radicado. Hoy no tiene permiso. No lo tiene. Es que lo que le dice Juan Pablo es el punto de este asunto. Tiene un radicado, pero es que un radicado no es una licencia para hacer una obra, no es una autorización. Entonces, un saludo cordial y cariñoso al representante de la autoridad de la ciudad de Santa Marta, que es el señor Camilo George, ¿no? Es el secretario de gobierno, un funcionario brillante y diligente. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la autoridad? El señor va a seguir con su obra, Marcela. 3 de la mañana, 1 de la tarde. O sea, el señor dice, mire, mientras que no haya policía, hágale, pica y pala y hágale. Y como se trata de salvar la vida suya, Alberto, porque lo está haciendo es por usted, Alberto. Todo es culpa del doctor Casas. Sí. Él fue clarísimo. Doctor Casas, usted no está en edad para nadar desde Altamar hacia el muelle. No, es que se partió las rodillas. Interrumpir mi viaje a Santa Marta. Y si llega a subir, y usted que le fascina a Santa Marta, se rompe la rodilla, Alberto, si no le hago el muelle. Claro. Lo estoy haciendo es por usted, Alberto. Él está haciendo esa obra por usted, por su salud. No, pero una vergüenza. Una vergüenza absoluta.